Libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Amén. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso por confianza por medio de la fe en Él. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que me sea revelada la multiforme sabiduría, el conocimiento tuyo, que es la inteligencia, para que yo pueda escuchar tu voz, obedecerte y cada día amarte, adorarte y hacer tu voluntad. Te doy gracias porque hoy tu palabra me lava, me limpia, me santifica y sobre todo me convence de hacer tu voluntad. Rindo mi vida, rindo mi mente, mis pensamientos, mis palabras, las emociones y sentimientos quedan en la cruz y en el Espíritu recibo tu verdad y voy a poner por obra todo aquello, Señor, que me des entendimiento, porque quiero agradarte en todo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque te plació, Señor, darnos esa sabiduría a la iglesia. Oh, Señor, nosotros somos tu cuerpo, un cuerpo, Señor, que cada miembro tiene una función importante, Señor. Gracias por mostrarnos a cada uno, Señor, cuál es la obra liberadora que has puesto en nuestro corazón para contar tus obras y maravillas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 13. Números, capítulo 13. Trece. Y leemos salteaditos. Más adelante. 13. Más adelante, 13. 1.3. 1.3, sí señor. Números capítulo 13. Vamos a leer desde el 1. Amén, ya lo tienen todos. Amén. Casi todos. Parcialmente todos. Amén. Bueno, dice así entonces. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Pausa allí. Sabemos o identificamos qué está tomando lugar aquí en este momento, ¿cierto? Números no son libros donde uno empieza a ponerse la tabla de multiplicar. no es aunque Dios ubica y hace uso de lo que Él quiere para esto. Pero en Números se está cumpliendo algo que es vital que nosotros entendamos y que asumamos y que lo hagamos nuestro. Porque la promesa que llegó de parte de Dios para Abraham se empezó a cumplir en Abraham mismo, pero en toda su descendencia. Y ustedes, sin haberlo leído y lo podamos a leer ahora, ¿ustedes recuerdan cuál fue la tierra prometida a la que llegaron los hebreos, el pueblo judío? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Canaán. ¿Okay? Es decir, Canaán significa, podemos decir literalmente, la tierra de la bendición. Es literalmente eso. Entonces aquí Dios está dando instrucciones a Moisés para que el pueblo acceda y pueda tomar la bendición que Dios ha prometido. Encontramos dos cosas importantes aquí. Número uno, que Dios cumple lo que promete.
y que no hay manera de que alguien o algo se pueda esquivar de ello. Dios cumple, Dios prometió y Él va a asegurarse de que cumpla. Sin embargo, vamos a observar, conforme sigamos leyendo, una particularidad que se da en toda la Escritura, pero en este caso en el Antiguo Testamento, y es que el llamamiento y la oferta y el regalo y la bendición es abierta para todos, en este caso para todos los del pueblo de Israel. Sin embargo, no todos pareciera que tienen el entendimiento o la revelación para acceder a él. Y es triste porque la bendición era para todos. La bendición fue dada para toda la descendencia de Abraham. ¿Ok? E Israel, anteriormente llamado Jacob, forma parte de esa descendencia. Entonces, triste digo porque quienes tenían que haber recibido la bendición eran todos. Ojo, y todos tuvieron la oportunidad de recibir esa bendición. Cuando en este momento Dios le está dando instrucciones a Moisés de enviarlo a que tome posesión de la tierra, sucede algo muy particular. Moisés, por instrucción de Dios, es lo que leeremos salteado ahora, por instrucción de Dios, selecciona de cada una de las tribus uno de los príncipes, uno de los principales, es decir, un representante. ¿Okay? Como fuera hoy el embajador o el senador del departamento o el congresista de tal región. En este caso estamos hablando de que Dios dijo, selecciona de cada una de las tribus un personaje que va a ir en representación de la tribu. ¿Ok? Y les voy a llevar, les voy a mostrar a la tierra que yo prometí, de la tierra que fluye leche y miel. Y pareciera que, por lo que uno leería más adelante, que algunos dicen, ay no, yo soy alérgico a la miel y a la leche. Yo me digo, no, ¿para dónde más me pueden llevar? Y Dios estaba asegurando era de que todos tuviésemos, en este caso incluyéndonos como herederos de la promesa por Abraham, de que todos tuviésemos acceso al cumplimiento de la promesa. Dios es fiel. La Escritura nos dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para que su nombre sea exaltado. Este versículo es glorioso. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero a renglón seguido dice, por medio de nosotros. Es decir, que a través de nosotros Él cumple las promesas que ha hecho. Y este era el ejemplo, esto lo está tomando lugar, en este caso con Israel. Él les había prometido una tierra, los sacó de Egipto y les dijo, les voy a cumplir. Entonces seleccionan uno de cada una de las 12 tribus de Israel. Y pues la matemática que empieza, si seleccionó uno de cada 12, pues ¿cuántos eran? 12, ¿cierto? Mire, ya, aquí uno ya empieza a contar, o sea, ya sabemos que la matemática de Dios está funcionando, y funciona, por supuesto. No vamos a entrar a leer quién de cada tribu, pero sí menciono porque es importante para comprender el porqué después. Van a haber 12 personajes, de los cuales de estos 12 hay 2 que marcan una diferencia y se apartan de lo que la mayoría de los demás está manifestando. Y de estos 2 ustedes recuerdan a uno en particular que es muy, bueno, a 2, pero hay uno que sí lo dicen aquí, lo cito, que está en el versículo 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Y luego en el versículo 8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este era el elegido pinchado, porque este era Osea. O sea, pero miren ustedes que nosotros no identificamos mucho a Oseas en esta película. Sino que aclaran después, la Escritura no nos deja nada al azar. Y me gustaría que salten entonces al versículo 16 para que entiendan de dónde sale y quién es este Oseas, hijo de Nun. Dice el versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué.
Entonces ahí, sí, ese yo lo conozco. Ese sí está Estaba leyendo otra Biblia, Andrés, el Señor dice eso, no dice nada. Los dos espías, uno siempre los tiene referenciados, que eran Caleb y Josué. ¿Ok? Recuerdan ustedes que Josué termina siendo maravilloso en la escritura, porque a él se le entrega de alguna manera, es el heredero, exacto, de la potestad, de la posición, y además quien va a repartir las heredades. Josué. A Josué termina diciéndole, esfuérzate, ¿cierto? Sé valiente, no temas ni desmayes. Y, bueno, le hace todas las promesas. Entonces ya sabemos que este Osea, hijo de Nun, en realidad es Josué. Moisés le cambió el nombre de manera intencional. Ahora sí, versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Pausa obligada allí. Cuando hablamos de estos dos personajes en medio de los 12, ¿qué acción, qué actividad ellos iban a llevar a cabo? ¿Qué dice la escritura que lo mandaron aquí? A reconocer. A reconocer, ¿ok? Hay algunas Biblias más antiguas que dicen que lo mandaron a explorar. Pero nosotros coloquialmente nos identificamos con que ellos son los ¿qué? Los espías, ¿cierto? Los dos espías. Las traducciones más recientes, aún en la Reina Valera, el encabezado habla de los espías que van a reconocer la tierra. ¿Qué evoca, qué trae a sus mentes cuando escuchamos o leemos la palabra espía o espiar, el verbo? Ok, no van a decir ahora, esos son los hijos de los pollitos que pían. Los pollitos dicen pío, entonces son espías. No, cuando hablamos de espía, ¿qué viene a sus mentes? Como investigadores secretos. Investigadores secretos, ok. Alguien que no quiere ser descubierto. Alguien que no quiere ser descubierto. O que no ok. debe. Averiguar qué tienen los otros. Alguien que está averiguando cosas. Conspiración. Bueno, no necesariamente, pero podría utilizarse para eso. Sí, claro que sí. Versículo 18 dice, y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Ahora, el significado de espiar es observar atenta y disimuladamente, ¿okay? Con disimulo, ¿okay? Lo que dice o hace alguien para conseguir información secreta. Ahí se resumió todo lo que cada uno de ustedes dijo. Pero noten ustedes que hace claridad con que observe disimuladamente. ¿Sí? Como, yo no quería mirar. Me di cuenta, qué pena. Me di cuenta cómo era. Los espías andaban buscando eso. Las instrucciones de Dios para el cumplimiento de esa promesa, Dios se la da a todo el pueblo de Israel. Las 12 tribus fueron llamados a explorar y reconocer la tierra. Pero va a suceder algo que cambió la historia del pueblo de Israel y nos bendijo a nosotros por ahí derecho. Porque la escritura empieza a hacer manifiesto cómo es por fe y no por vista que nosotros nos acercamos a Dios. Y no es una tarea fácil si la buscamos o tratamos de hacerla en nuestras fuerzas, pero va a ser una tarea supremamente fluida si permitimos que Dios actúe en nosotros. Y un ejemplo perfecto es precisamente lo que vamos a leer a continuación o de lo que vamos a hablar a continuación. Versículo 19. Como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad el fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas. Bueno, vamos a hacer una fusión. El concepto es cocina fusión, en este caso entonces vamos a hablar de Biblia fusión. Porque miren ustedes que el ejercicio literal tomó lugar frente a lo que era la conquista de la tierra, ¿cierto? Ellos llegaron
Y todos sabemos qué dicen después que pasó, ¿cierto? Que unos dijeron, no, eso está así, esa tierra es buenísima, pero está llena de gigantes, ciudades fortificadas, y nosotros nos vemos al lado de ellos como hormiguitas, ellos son muy grandes. Pero hubo dos personajes que destacaron y manifestaron algo de lo que habían escuchado de parte de Dios. Y sobre esto vamos a centrarnos y a quedarnos hoy. Esa es la pretensión del mensaje. Porque aquí, y quienes son matemáticos podrían decir en porcentaje más o menos cuánto significaban estos dos de los 12, 14, 15, 16, 16% aproximadamente. Menos de 10. No, tiene que ser más de 10. Sí. El 16 aproximadamente. ¿Dos de los 12? Sí, claro. Uno de 12 sería el 10%. 1 de 10 es el 10. No, uno de 12 sería 1.2. Ah, ok, pero pues 1 de 10 es... O sea, uno sería uno más la cabeza del otro. 16.6. Ok. Ah, yo estaba haciendo con eso. Sí, entonces 10% de 12 sería uno más la cabeza del otro. Y entonces, si es el 16%. Bueno, ¿por qué es importante hacer mención de esto? Porque del 100% llamados, del 100% con las mismas prerrogativas, con los mismos, las mismas palabras, con las mismas posibilidades, con la misma intención, con la misma instrucción, de ese 100%, solamente un 16% decidió creerle a Dios. Supremamente poquito. Supremamente poquito. Pero eso cambió la historia del pueblo de Israel. Ahí sale la tribu de Judá, porque hay unos que manifiestan el querer seguir, y ahí se surte Dios para que salga más adelante David, y de él se genere genealogía para que salga el Señor Jesús más adelante. Entonces, una bendición. Pero ¿qué pasó aquí? Estos dos personajes decidieron creerle a Dios. Y esos dos personajes, y a propósito del tema de porcentajes, pues es obvio, ¿no? Si ellos son el 16% y los otros son el 84%, ¿quiénes eran los del 16%? La mayoría. La minoría. La minoría. ¿Cierto? El 16% era la minoría. La mayoría parece que siempre es la que está acertada. La mayoría es la que tiene voz, hace ruido, genera impacto inclusive, y presiona además. La mayoría es la que está de alguna manera y casi siempre equivocada. ¿Ok? Casi siempre equivocada. Noten ustedes que con esto nosotros entendemos cómo Dios abre el llamado, genera el llamado de acceso al cumplimiento de la bendición, de la promesa de parte de Dios a todos, pero la mayoría decide seguir creyendo en sus propias fuerzas y seguir confiando en ellos mismos. Y es muy manifiesto, muy diciente que cuando se confía en uno mismo, que es lo que normalmente la psicología o los coaches instruyen y generan, es que uno tiene que creer ¿en quién? En uno mismo. Y eso suena interesante y suena atractivo, ¿cierto? Y es que usted tiene que ser positivo. Y siempre le digo, bueno, es mejor ser positivo que ser negativo. Pero el positivismo no va a salvar a nadie, ni lo va a acercar a Dios tampoco. Hay muchísimas personas apartadas completamente de Dios y son muy positivas, pero eso no las hace estar cercana ni formar parte del grupo selecto de Dios. Entonces, la mayoría, estamos leyendo Números 13, la mayoría en este caso escuchó la misma palabra de Dios, la misma instrucción de Dios, la misma promesa de Dios, pero la mayoría se quedó confiando en lo que ellos mismos podían determinar de las circunstancias. Los mismos 12 vieron los mismos gigantes. Y como seguramente ustedes han escuchado a propósito de David con Goliat, pues alguien decía, es que están muy grandes. Y alguien más decía, eso significa que tienen más masa, ¿cierto? Es más fácil de acertarles, de golpearles. Unos decían, son muy grandes y nos aplastan. Y otros decían,
lo que les tiremos, no importa qué tan mala puntería tenga usted, les va a dar, ¿cierto? Básicamente estaban siendo alentados, 2 de ellos, en contra de la mayoría, y la mayoría enceguecida diciendo, ¿a eso fue que Dios nos trajo aquí? O sea, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Ah, sí, la promesa es así nomás. Entonces, Dios promete que nos va a bendecir, y como la bendición no llega suavecita, no llega a mantequilla, entonces decimos, no, aquí no está Dios. Y noten ustedes, no sé si les ha pasado, yo sé que en algún momento lo he dicho, o muchos momentos lo he dicho, uno tiende a decir, si las cosas fluyen muy bien, es porque son de parte de Dios. Y eso no me voy a atrever a decir que 100% de las veces está equivocado, pero es totalmente de cuidado. Y este ejemplo es perfecto. ¿Ustedes se imaginan que un coach o un psicólogo o alguien muy positivo hubiera dicho, no, si esto es de Dios, esto se va a dar fluidito? Esto se va a dar fluidito, los gigantes van a poner de granjeros para nosotros. Los gigantes son los que van a poder quitarle y poner los bombillos, ¿cierto? No vamos a necesitar lámpara en las calles. Entonces no se preocupen, si eso es de Dios, esto era de Dios. El cumplimiento de la promesa era de Dios. Dios estaba diciéndoles, voy a ser fiel a lo que les prometí. Esto es mío, viene de parte mía. Pero se requiere de que ustedes crean que yo he hablado. Crean que yo voy a ser fiel a lo que les he prometido. Y la minoría, en este caso estos 2, dijeron, estamos firmes con Dios. Y los otros 10 dijeron, Dios dice, sí, eso fluye leche y miel, pero no, eso me resbala con la leche y se empalaga con la miel. Entonces, no, a otro lado, esa es otra opción. ¿Ok? En otras palabras, no, ante el primer obstáculo, no, esto no es de Dios. ¿Cierto? Porque suele hacerse ese tipo de lecturas. No, si es de Dios no hay ningún impedimento. Cuidado. Porque lo primero que va a suceder en nuestras vidas es que los impedimentos normalmente los vamos a poner nosotros mismos. De acercarnos a aceptar lo que Dios nos está ofreciendo. De creer que no importa lo que se vea, si Dios ha dicho que Él está con nosotros, entonces nosotros tendríamos que estar tan relajados, tan aventados, tan atrevidos y temerarios como el mismo Caleb, cuando todos llegaron a dar cuenta, ¿cierto? Porque regresaron los 12. Y dice la escritura más adelante, bueno, leámoslo, vayan al versículo 25, por favor, ahí mismo el 13. Bueno, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Vamos allí. Entonces habían unos que estaban, si lo hubieran puesto ahora, con selfies, ¿cierto? Ahí se tomaban las selfies con los gigantes, y otros tomaban las selfies, no las selfies, no las fotos de los gigantes. Y los otros decían, miren lo grandes que son. Y los otros decían, ay, con este fácilmente, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y la gente que estaba escuchando el informe que recibían de parte de los espías o de los exploradores, decían, no, con esto no vamos a poder nunca. Nos hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. ¿Por qué a Dios se le ocurrió sacarnos de Egipto? Y tristemente, en esas circunstancias nos podríamos encontrar, o tal vez nos hemos encontrado nosotros, a propósito de la recepción y la aceptación de las promesas y el cumplimiento de las promesas de parte de Dios en nosotros. John. Usted nos enseñó que cuando uno habla de Egipto habla de pecado, ¿no? Entonces yo ahorita parafraseé lo que usted dijo, es un pecado. Es literal. O sea, preguntarse a uno, Dios, ¿por qué a uno lo sacó del pecado? Es a ese nivel. Por la misericordia de Dios, nosotros ahora nos hacemos esa pregunta y la hacemos de una manera muy asertiva. Pero cuando uno está alejado de Dios, cuando uno conoce a Dios, esa pregunta es difícil de responderla. Es más, la respuesta casi que esperada, si yo quiero regresar a donde estaba. Pero tu observación es muy al lugar, porque, insisto, el llamado y la oferta de promesa fue hecha a todo el pueblo de Israel. Es decir, que Dios esperaba que todos los elegidos
tuvieran acceso al cumplimiento de su promesa. Y vamos a procurar hacer un ejercicio, tratando de no enredarnos, pero siempre procuramos cómo podemos hacer que la Biblia nos hable y nos diga y se identifique con quiénes somos nosotros. Porque algunos de ustedes podrán estar pensando, bueno, pues sí, pues Canaán. Sí, eso está por allá lejos. Yo he visto, cada vez que voy a una vereda, yo veo una finca que dice Canaán, pero ese no es mi caso, entonces como que no me representa, no me identifico. Pero si hablamos de la bendición prometida de parte de Dios para nosotros, ya no hablando del nombre Canaán, sino aquello que Dios nos ha prometido, entonces ya tendríamos que fácilmente identificarnos con quienes Dios está hablando o a quienes Dios se está dirigiendo. ¿Ok? Y resulta que nos vamos a encontrar con un ejercicio, a mi entender, interesante, y es el que quiero platicarles hoy. Vamos a regresar al versículo 18. Estamos en el capítulo 13 y en el versículo 18. Vamos a descubrir básicamente tres aspectos sobre los que Dios, a través de las instrucciones que le da a Moisés, termina siendo supremamente didáctico, con instrucciones muy puntuales, pero como Canaán quedó allá atrás hace mucho tiempo y nosotros no lo vamos a asociar con la tierra, pero tenemos necesariamente que encontrar una manera de ubicarnos dentro de la enseñanza que la Escritura se hace. Entonces, perfectamente podemos ubicarnos nosotros como la tierra prometida. Tú y yo van a ver por qué. Yo lo decía que confío en que Dios nos ayude para que no se mezclen cosas y que podamos entender. Versículo 18 dice, observar la tierra. Paren ahí. Observar la tierra. Que los exploradores, los espías o los Boy Scouts que llegaron, ¿qué creen que tenían que hacer? Porque ya definimos, o recuerdan que les leí cuál era la definición de espía. ¿Recuerdan? Que observa. La repito de nuevo. Observa atenta y disimuladamente, disimuladamente, lo que dice o hace alguien, ¿ok? Ay, yo no me doy cuenta de que está viendo aquí. ¿Ok? Para conseguir información secreta. Pero le dijo, regreso al 18, estamos en capítulo 13, versículo 18. Observa la tierra como es. Ahora, nosotros hemos aprendido aquí en la congregación que cuando Dios habla de tierra, ¿a qué se refiere también? ¿A quién? A la palabra, pero cuando la palabra sería más bien... la tierra fértil, si nosotros... Ok, la palabra sería la semilla que va a ser sembrada ¿en dónde? Nosotros. En nosotros, ¿ok? Entonces perfectamente nosotros podemos ubicarnos en ese paralelo, en ese espejo como tierra. Importante que hagan esta asociación para que no pensemos que esa palabra no nos cae a nosotros, porque nosotros con Canaán no tenemos nada que ver. Y resulta que el significado de Canaán, ustedes me ayudaron a construirlo, a recordarlo ahora, es el lugar de bendición. Y recuerdan ustedes que la bendición fue dada de parte de Dios para todos, pero la minoría decide aceptarlos y la mayoría decide equivocadamente rechazarlos. Observa la tierra. ¿Qué dice que hay que observar en la tierra? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ok? Luego dice, y el pueblo, miren que ya no está hablando de la tierra, el pueblo. Y el pueblo que la habita. Y el pueblo que la habita. ¿Y qué dice que hay que mirar en ese pueblo? Si es fuerte o es débil, si es poco o numeroso. Ven, entonces viene aquí el inicio del tira y encoge. Si a mí me preguntaran a propósito de, yo tengo que explorarme con la palabra, yo tengo que hacer de espía conmigo mismo, hablo de mirarme a mí mismo o a mí misma, de mirarme en ese espejo espiritual en el que verdaderamente yo voy a intentar verme
reflexión que uno debería estar haciendo con suma constancia y debería ser ejercitada, porque Dios le estaba diciendo al pueblo, ve para que te des cuenta cómo puedes acceder a la bendición. Es tuya, pero ve y pon mucha atención. Y la diferencia entre quienes mayoritariamente decidieron no creer y los que sí, pudo estar alrededor de la observación y el lujo de detalles que tenían para interiorizarlo. Me explico. Dice, observa la tierra y cómo es. ¿Usted alguna vez se ha parado delante de un espejo en oración o meditación con Dios? Dicho, Señor, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? O sea, como persona, ¿cierto? No, rara, bueno, yo no sé si usted lo hace, yo no lo hacía, pero rara vez uno se siente y, Señor, ¿cómo soy yo? Porque asumimos que nosotros sabemos quiénes somos, ¿cierto? Y uno atreve a decir en algún momento, no, es que yo sé cómo soy, yo sé cómo soy, yo sé cómo va a reaccionar, sí, sabemos, creemos que sabemos muchas cosas, pero dice, observa la tierra, cómo es y el pueblo que la habita. ¿Cómo somos nosotros a propósito de recibir o acercarnos a la bendición para que esa se cumpla y tome lugar en nosotros? Y ojo, dice, si el pueblo que la habita es fuerte o débil, o poco o numeroso. ¿Qué fortalezas pueden haber en mí que yo considere que son el elemento que me distingue y que me hace sobresalir en medio de las circunstancias? ¿O cuáles son mis debilidades? Y dice, vamos a darnos cuenta si esas fortalezas son muchas o pocas, o si las debilidades son muchas o son pocas. Y nos encontraremos seguramente en una casi que confrontación con nosotros mismos. Pero ya no desde el punto de vista psicológico, ya no es un autoanálisis, ya es permitir que la palabra nos lea y con la palabra como espejo nosotros podamos decir, uy, yo soy así. Así como ustedes quieran decir, así de muy bueno o así de no tan bueno. ¿Ok? Uy, no, a mí me falta tanto en esto estoy avanzando, Señor. En esto necesito trabajar más. ¿Qué tan fuerte estoy en las convicciones que me mantienen débil? Miren lo incongruente. Hay cosas en las que nos sentimos muy fuertes, pero que nos mantienen débiles. Y nos sentimos muy fuertes, abro comillas, no porque suene algo positivo, algo agradable, sino porque es lo que ha tomado normalmente preponderancia en nuestras vidas. Es algo que nos ha mandado, que nos ha dado instrucciones, que nos ha dado señales y consejos de cómo hacer, de cómo reaccionar, de cómo pensar en muchas cosas en nuestra vida. Y está allí fuerte, está allí liderando, es el que dice cómo tú reaccionas cuando tú quieres hacer otra cosa. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero, eso hago? Y me dice, no, pues era bipolar, no. Él tenía muy claro, como debemos de tenerlo claro nosotros, que nuestra carne, como dice la Escritura, es débil, pero el Espíritu que mora en nosotros es fuerte, está siempre dispuesto. Entonces, si nosotros nos miráramos a nosotros mismos de acuerdo a nuestras percepciones, pues entonces caeríamos en el, ay no, si yo soy buena gente, ay no, yo soy querido, yo soy dadivoso, ay, yo soy noble, bueno, todo lo que cada uno podríamos decir, seguramente acertado de nosotros, por lo menos eso creemos, ¿cierto? Pero nos hemos encontrado en muchos momentos, ¿yo por qué no dije esto que yo sabía que tenía que decir? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo diga? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho que yo diga? ¿Y yo por qué terminé diciendo algo totalmente distinto? ¿Por qué me quedé callado? ¿Y saben qué puede suceder? Me ha pasado a mí muchísimas veces, no sé si a ustedes, que una vez que se dijo eso, es difícil retroceder a un punto donde uno diga, no, estoy equivocado. Es más fácil seguir pretendiendo
que se pueda asumir una postura de defensa. Esto es lo que está pasando con la mayoría. La mayoría asumió el miedo, decidió que lo que Dios había dicho era muy difícil que se cumpliera porque estaban confiando en sus propias fuerzas. Y Dios tiene un llamado especial para que nuestros corazones le creamos de verdad, de lo que Él ha hecho. Le creemos del Salvador. Miren ustedes, creemos lo más difícil, que es por fe, que es que ustedes y yo somos salvos. El milagro más grande que cualquier ser humano pueda recibir de parte de Dios. Más grande que lo que usted se imagine. Más grande que las coronas que creemos que vamos a recibir muchos de nosotros. Más grande de muchísimas cosas, porque solo el hecho de tener la salvación implica de que ya no estamos hablando de muerte eterna. O sea, no hay milagro más grande para el ser humano que poder decir que va a permanecer delante de la presencia de Dios por el resto de la eternidad. Y tenemos de parte de Dios la capacidad de creer que eso es cierto y de que eso ha tomado lugar en nuestras vidas. Y creemos lo más difícil. Pero cuando aparece una circunstancia que pareciera aconsejarnos diciéndonos, no, si esto no está fluido, esto no es de Dios. Si las cosas no están mantequilla, entonces esto no es de Dios. Y si esto hubiera sido la actitud del pueblo de Israel desde un principio, no he dicho, hayan regresado a Egipto y han vuelto a salir 500 veces otra vez. Pero hubo alguien, hubo un grupo, la minoría, y eso somos nosotros en medio de esta generación. La minoría que ha decidido creerle a Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que esa creencia y ese acercamiento al cumplimiento de la promesa tome lugar en nosotros? Que lo que su palabra ha dicho, que lo que Él ha hecho, solamente porque Él lo dijo y porque Él lo prometió, se cumple en nuestras vidas. Y Dios le pedía a ellos como espías, como exploradores, pregúntense, pida, en este caso nosotros, pida al Espíritu Santo, oremos al Espíritu Santo, para que nos muestre cómo somos. ¿Cómo somos? No como nosotros queremos ser, no como nosotros creemos que somos. ¿Cómo somos? Nosotros no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que nos va mostrando a medida que va pasando el tiempo, porque yo no soy lo mismo que él hace 5 años, ni soy lo mismo que él hace 1 año. En todas las áreas de nuestra vida él las ha tomado, él va tomando esas áreas y las va transformando. Entonces ni siquiera los conocemos nosotros mismos. Y la gente que quiere conocernos, que dice, no, es que ella es así, es que ella es de esta forma, tampoco saben porque nosotros mismos sabemos. Total. Que teniendo la fe todo es tan fácil. Pero Ve uno las cosas más prácticas, más fácil, más diluidas, más fluyentes a todo. Mientras Hay entendimiento. Ve todo con obstáculos, ve... Pero la palabra también, hay una parte que dice que no podemos, como ver en un espejo, irnos y después olvidarnos de él. Entonces sí hay una parte que nosotros sí debemos reconocer a nosotros mismos, independientemente de que hace 1 año, 5, 3, es en quien confiamos, en la palabra que hemos tenido poca, mucha, porque una vez se siente con mucha, a veces de pronto como que no le viene. Pero pues sí reconocernos también en esa parte. Es que es vital y no desentona lo que tocaba decir con lo que decía Olguita y Alfonsito, por el contrario se complementa. El llamado es a que nosotros verdaderamente querramos conocernos. El llegar a conocerlo va a ser difícil porque si estamos entregados y rendidos a Dios, siempre vamos a estar sometidos al cambio. Gloria a Dios por esa transformación. El punto está, o el jabón en el piso está, es en el momento en que nosotros creamos que ya nos conocemos. Y que ya está todo hecho. Y de que yo ya sé cómo voy a reaccionar. Ustedes saben que es difícil. Uno tiene expectativas y tal vez por porcentaje uno diría, no, casi el 99% de las veces yo reacciono así, y puede que sea así. Pero a propósito, por ejemplo, de la gente que se ve en escenarios o circunstancias apremiantes, hay algunos que se han preparado para reaccionar y en ese momento llegan y quedan estatua.
¿cierto? O al contrario, los que dicen, no, yo sí me paniqueo y de pronto brincó y se trepó al edificio de 10 pisos y no sabe cómo. O sea, la reacción es muy probable que nosotros mismos no la sepamos. Pero sí es importante que en ese reconocimiento de quiénes somos nosotros en el día a día, tengamos claros que hay debilidades, por supuesto, y que las fortalezas que también existan pueden ser debilidades también. Es decir, mi actitud egoísta frente a la vida, por ejemplo, es mi debilidad, pero estoy tan ensimismado en mí mismo que se convirtió en una fortaleza. ¿Cómo así? Más despacio, A ver. más despacio. Yo me creo el muy. Es más de los demás. Ok, yo soy el más de los más. Eso es, desde el punto de vista humano, egocentrismo, ¿cierto? Ajá. Pero para la persona que se lo cree, o que lo vive, o que lo experimenta, es una virtud. Equivocada, pero para esa persona es una virtud. Porque puede decir que es seguro en sí mismo. Por ejemplo. Está ¿Ok? seguro de lo que es. Por ejemplo, o la persona que dice, no, es que yo sí soy franco y me gusta así las cosas y yo doy látigo y si le pareció bien y si no pareció también. Dice, eso es una virtud. ¿Ok? Y resulta que esa virtud que lo hace verdaderamente débil, es tan débil, pero la virtud misma se ha fortalecido tanto, hablo comillas con virtud, ¿no? Se ha fortalecido tanto que termina convirtiéndose en una fortaleza. Pero no fortaleza en el sentido de que es algo bueno, porque normalmente podemos asumir que cuando se habla de fortaleza es como que esa es la parte fuerte de esta persona. No, fortaleza es algo difícil de acceder, algo que casi parece inexpugnable. Y cuando eso se ejercita y se manifiesta en nosotros, entonces, imagínense, si teniendo conocimiento de eso, difícilmente hacemos caso a lo que Dios dice que hagamos, imagínese desconociéndolo. Entonces una persona que crea que es tan franca y se crea con el don de la exhortación. Imagínese, se cree con el don de la exhortación, entonces se puede ir diciendo lo que diga porque él conoce algo de Biblia, o ella conoce algo de Biblia. Y cree que tiene el poder de decirle a todo el mundo cuántos son 3 por 4. Y cada vez que lo ejercita y lo hace más y cree que está agradando a Dios, está como sucede con las cicatrices, ¿cierto? Le va añadiendo una capita de fortaleza y eso se va enquilosando y difícilmente después se deshace. Y Dios le estaba diciendo a ellos, miren, asegúrense de ver cómo es la tierra, cómo es el pueblo que la habita, qué hay en sus corazones, qué hay en nuestros corazones. Y si lo que hay en nuestros corazones es fuerte o es débil. Y aplica para las cosas que Dios nos ha enseñado que deberían hacernos fuertes, y aplica también para las cosas que no hemos aprendido de Dios, que por supuesto nos debilitan. Y como consecuencia dice, si esto débil es poco o mucho, o si esto que es fortaleza es poco o mucho. Porque eso nos indica a nosotros qué ha estado pasando a nuestro interior de parte de Dios por medio de su palabra en nuestras vidas. Y tendría que haber en algún momento esa revelación, así que hagamos así. Y entendamos, Dios, esto era yo antes, así hacía yo antes, así reaccionaba yo antes, así pensaba yo antes, así hablaba yo antes, y ahora estoy hablando igual. Y ahora hablo igual. No, mentira, pero antes lo hacía, Señor, de 10 veces lo hacía 9 veces. Y ahora lo hago 8 veces, Señor, un puntico. Es algo. Mejorado. Espero llegar de punto en punto o de medio punto en medio punto y que más adelante yo pueda decir, Señor, gracias porque he permitido que avances en mi vida. Pero estos pares en nuestras vidas tienen que tomar lugar con mucha más frecuencia de lo que creemos. Porque lo que normalmente sucede es que entramos en el día a día, en la actividad o en el activismo de lo que estemos haciendo, y damos por sentadas muchas cosas. Creemos aún que aquellas cosas en las que estamos equivocados son buenas porque nosotros somos los que las estamos haciendo. Pero cuando son otros los que la hacen,
esos sí están equivocados, nosotros no. Entonces se hace necesario de que nosotros podamos aterrizar y hacer nuestro el que diga, observa la tierra como es. Bueno, Señor, tú dices que nosotros somos tierra, ¿cierto? Y si somos tierra, tú me dices que yo mismo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, me examine a mí. Eso es bíblico. Eso es una parte de instrucciones que el apóstol Pablo va a decir, examinaos los unos Y a los como otros. dice en Salmos, el rey David examina a Dios Y ve si hay maldad en y mí. no te persiga. Ok. Entonces dice, y el pueblo que la habita, qué mentes, qué voces, qué actitudes, qué hay en nuestro interior que habita esa tierra. Y cuando digo voces, pues no estamos hablando de alguien que está con bipolaridad ni nada de eso, pero los pensamientos van y vienen, cruzan, entran, algunos tocan la puerta, otros simplemente la tumban. Y Dios pide que nosotros seamos supremamente cuidadosos con aquello que habita en nuestra tierra. Y tenemos que saber si aquello que habita en nuestra tierra con abundancia es aquello que nos libera y que nos acerca a la bendición y al cumplimiento de la promesa, o por el contrario, aquello que abunda dentro de nosotros es algo que la detiene, la pausa y dificulta que nosotros accedamos a ella. Porque este grupo de 12, todos recibieron la misma instrucción. Nadie puede decir, no, es que fue un teléfono roto. Es que Moisés llamó primero a la tribu de Benjamín, luego llamó a los otros, no, a todos los reunió, todos, un príncipe por tribu, y a todos les voy a decir qué es lo que va a pasar. Es decir, que todos tenían la misma instrucción de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? Me atrevo a decir, en algún momento predicamos de esto, porque ustedes leyeron ahora en el 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. No me extrañaría, creo firmemente, que aquellos dos que tomaron la determinación de creerle a Dios, cada día de esos 40 días se fueron meditando en lo que Dios había dicho. Y veían los gigantes como los veían los demás, que los gigantes no eran invisibles. No estaban jugando cuquí. ¿Cierto? Ay, ahí vienen los 10, aparezcamos. Ay, ahí vienen los 2, escondámonos. Ahora sí, todos veían lo mismo. Pero ¿qué pasó con esos dos? ¿Qué hizo la diferencia en esos dos? Que se quedaron constantemente meditando y por ende creyendo que la promesa que Dios había dicho se cumplía porque era Dios quien la había dicho. Son grandes, sí señor, pero diría muy estilo colombiano, y a caballo. ¿Cierto? ¿No? Sí son grandes, no hay no grandes. Pues, no omití la palabra, pero completo es bobos, grandes y a cabalropa. Eso decían los dos. Llegaron, dice la escritura, que cogieron, porque ustedes leyeron ahora, leímos, que decía que era la época de las uvas, ¿cierto? La que de cosecha las uvas. Y cogieron racimos que tenían que llevarlo entre dos. Ustedes imaginen, que ustedes lo manden al supermercado a comprar el racimo y tenga que ir entre dos y cada uno llevarlo entre lado y lado del racimote de uvas. Sí, porque se achicarían después. Ya después entraron a la tierra de Canaán y ahí disfrutaron de la tierra. Pero mira que buena observación. En estos momentos Israel, bueno, desde hace mucho tiempo, pero en estos momentos Israel tiene la mejor y más adelantada agricultura que exista en el planeta. Allá fue donde empezaron a sacar las, digamos, sandías sin pepas. Allá mandan, en Europa mandan toda la parte de naranjas, todo eso sale de Israel. Después de Holanda, en cuanto a la leche, son el segundo país de... A ellos les entregaron Un desierto. a un desierto, literal. Imagínense ustedes los primeros que llegaron allá. Yo no, esto no es de Dios. Ustedes nos dieron que es que un país, nos dieron que es que una nación, pero esto no es de Dios. Pues nos mandaron por un desierto a comer arena. Y seguramente alguien dijo, esto debe ser un buen exfoliante. Porque es que lo que Dios nos ha llamado es a que creamos a su palabra. El cómo se van a dar las cosas
El que va a tomar lugar le corresponde exclusivamente a Dios. Y ellos saben de esa promesa que sabrán, me pregunto. Sí, Sabrán claro. que esa promesa ya Sí, claro, es porque fuera todo de eso está en el la, Antiguo pero como Testamento. eso lo dice, no lo dice en el Antiguo, sino en el Nuevo. No, ellos reciben la promesa y la viven y la cumplen y por eso Eso son está en prósperos. Jeremías, en Isaías. Claro, en todo lo que hacen. Dice que la Y tierra, que los va a volver a traer a su nación y que la tierra va a reverdecer. lo que pasa es que su revelación no ha sido abierta completamente y es a propósito porque no han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero entonces, Canaán es Israel. ¿Canaán recibe el nombre del pueblo? Canaán es la tierra a donde Israel es trasladado. La tierra de O sea, Canaán. pero es el ¿El actual mismo Israel. geográfico? Podríamos decir por lo menos que es espiritual en términos del cumplimiento de la promesa. Yo no sé, y ustedes me pueden ayudar o pueden indagar. En los mapas de la Biblia. Geográficamente hablando, Canaán está en el área israelita, pero es un área específica. Como si dijéramos, el valle está en Colombia, Ok. pero el valle no es Colombia, aunque forma parte de Colombia. En estos momentos geográficamente creo que así la encontramos. Si ustedes quieren buscar en un mapa. ¿Cómo por ahí. decir la Meca para los musulmanes? Bueno, ¿O la Meca si era un lugar? busquen por favor alguien que tenga un mapita por Aquí ahí. lo tengo. Ya. Aquí está Israel, pero no está Canaán. Ok. Pero ya. Bueno, desconozco la respuesta, por eso les digo que lo busquemos ahí. El punto es este: si Dios ha hecho una promesa y no quiere que tome cumplimiento en nosotros, eso solamente va a tomar lugar si nosotros hacemos lo que Dios nos ha dicho y creemos lo que Dios ha dicho que creamos. Él no hace unas promesas a uno para no cumplírselas a uno y a otros sí. Para todos fue de manera explícita dicha, pero unos la aceptaron, unos la creyeron, otros confiaron más en lo que ellos veían y en lo que ellos hacían. Y el llamamiento que Dios tiene para nosotros es que no es por vista, no es por lo que sintamos, es por lo que Dios ha dicho, aún en nosotros mismos. Porque usted haciendo esa introspección o ese autoanálisis, si quiere decirlo así, puede llegar a decir, uy, no Señor, pero es que la verdad es que yo no soy nada. Sí, no somos nada, pero lo que Dios nos manda a mirar no es lo que nosotros no somos, es lo que Él ha hecho de nosotros. Y solamente así vamos a poder acceder a ver cómo la palabra tiene cumplimiento y su promesa en nosotros. No, son dos Sí, sitios. está al lado. Canaán Está al lado, pero no al lado. son dos sitios diferentes. Son dos sitios diferentes. No, está dentro de Israel, es una parte, pues lo que muestra es el mapa. Y creo que sí está en la Biblia, en los mapas antiguos. Es que a esa región le llamaban, es como la región de Judea. Está al lado izquierdo Del mar Mediterráneo. del mar muerto. Mar salado, mar muerto. Fácil se las pongo y no sé si estoy en lo cierto. Ellos pasaron el Jordán, o sea que del Jordán para allá. Exacto. Estaba acá. Del Jordán para allá. Del Jordán para allá, del puente para allá. El puente para allá, Conchi. Veía. El punto era la promesa, el cumplimiento de parte de Dios. Eso era lo que importaba. Luego en el 19 dice, ¿cómo es la tierra habitada? Y vuelve y hace un ABC. Y por eso les decía que no quería que nos fuéramos a enredar ahora, pero ojalá podamos, de parte de Dios, hacer esto nuestro y además interpretarlo para ver cómo podemos mirarnos a nosotros mismos a través de la lupa y de la instrucción de Dios. Dice el 19, ¿cómo es la tierra habitada? Al principio solamente era la tierra, ¿cierto? Como las montañas, el landscape, las imágenes y todo. Ahora dice, no, ok, ¿cómo es la tierra habitada? Aquella que sí tiene gente viviendo, aquella en la que sí hay movimiento, en la que sí hay interacción, si es buena o es mala. Entonces nos podemos ubicar nosotros como tierra. Ay, nosotros no es que todos somos malos, sí, todos somos malos, eso no hay ni que dar que leerlo, no hay que mirarlo, claro. Dice después,
¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Miren cómo hay un hilo conector con cómo termina el 18 y cómo termina de nuevo el 19. Asegurándonos de que si son plazas fortificadas, ¿qué es lo que hemos estado construyendo en nosotros? Que puede que sea débil para unos, puede que sea fuerte para otros, pero que se ha convertido en una fortaleza. ¿Qué tantas plantas le han echado? Y miren ustedes que les decía ahora el significado de espías, como si Dios nos dijera, muy disimuladamente, ¿usted cómo es? Mírate disimuladamente. Sí, mírate disimuladamente. Miren, estás mirándote en el espejo, te estás depilando. ¿Cómo eres? Bueno, no, eso es físicamente, no. Pero la idea es hacer una mirada interna de lo que Dios está haciendo con nosotros, de lo que la palabra de Dios está haciendo. Seguramente nos vamos a ubicar como, uy, Señor, nos falta tanto. O sea, de pronto ese disimulo tiene que ver con que no nos encarnicemos ahí, pues, o sea, como que con eso hay que hacer algo, no quedarse ahí. Por un lado, pero también por el otro, es una manera de que nosotros mismos seamos de alguna manera engañados para poder vernos bien. A ver, ¿a qué me refiero con engañados? Pues el término de pronto no aplica, lo corrijo. Pero si a mí me da la oportunidad de hablar de mí mismo, pues yo qué voy a decir de mí mismo. Pues cosas. ¿Cierto? Pero si disimuladamente, es decir, disimuladamente en este caso, le encargamos a alguien más que sí, que me conoce y que sí me puede decir, y que sí puede después de la conversación o de la circunstancia decir, pero mira. Ya disimuladamente ese personaje, y hablamos del espíritu dentro de nosotros, que es el que nos conoce y el que permite que, recuerdan que hablamos la vez pasada, que pese la balanza y nos damos cuenta que tanta palabra hay en nosotros, que tanta carreta puedo yo hablar, y puede que sea muy elocuente, pero que tanta palabra hay en mí. Y entonces, disimuladamente, como fue disimulado, yo mismo no me di cuenta que me estaban examinando a mí mismo. Entonces me tocó desnudarme y mostrar verdaderamente quién soy yo. Y esto duele. Es un ejercicio, aún desde la psicología, que para muchos genera trauma. El encontrarnos y aceptarnos a nosotros mismos, dicen. Ese es como el nirvana de todo, ¿cierto? Es lo que tendríamos que hacer todo. Y saben ustedes que Dios no nos manda a encontrarnos a nosotros mismos. Él nos manda a encontrarlo a Él en nosotros. Nunca va a ser nosotros mismos. Nunca va a ser que tanto yo. Es que tanto Él ha hecho. Y la única manera de que yo pueda identificar lo que Él ha hecho es mirando disimuladamente. Porque si miro yo tengo el argumento, yo tengo la justificación, yo tengo la excusa, yo tengo lo que sea para decir por qué soy como soy. Y a los ojos de los demás, inclusive a los míos mismos, seguramente es así, estoy en lo cierto. Y nosotros tenemos que abrir necesariamente la posibilidad de que estemos equivocados en lo que creemos. Si cuando confrontamos eso que creemos con la Escritura, no tenemos un feedback, una retroalimentación apropiada de lo que Dios dice que deberíamos estar haciendo, pero que al momento todavía no está tomando. Con esta, 20, dice, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, esforzados y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Miren cómo dice el 20, ¿cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Entonces, otro ejercicio que debería tomar lugar en nosotros en el día a día, en nuestra oración, en nuestra devocional, en lo que hagamos de comunión con Dios. Señor, tú dices que yo soy fértil, que yo soy tierra buena. ¿Cómo se están produciendo tus frutos en mí? ¿Cómo los puedo yo evidenciar para darte la gloria a ti? No para decir, uy, Señor, sí, ahora sí, envíame a predicar a las naciones. Eso es lo que normalmente pasa. Pero, ¿qué tanto de Dios
está creciendo en mí y qué tanto mío cada vez debe estar menguando. Y termina diciendo la segunda parte de ese 20, si en él hay árboles o no. Y esto puede ser visto de varias maneras. Árboles, o sea, miren la coincidencia, no, la manera como Dios va fusionando todo. El primer versículo de los que leímos, 18, decía si es poco numeroso, si es fuerte. El 19 decía si son campamentos o plazas fortificadas. Y la final del 20, o la segunda parte, dice, y toma, ¿hay árboles o no? Si hay árboles o no. No es lo mismo que haya una malecita que usted llegó y salió facilito. Pero si hay un árbol, es porque ese árbol tuvo la oportunidad de echar raíz, de ser regado, de ser abonado, y lo que tenemos que ver es cuáles son los frutos que está produciendo ese árbol en nosotros. ¿Qué árbol hay entre nosotros? ¿Y qué frutos están dando? Y entonces uno diría, uy, Señor, este examen no lo paso. Seguramente diríamos, no lo paso. Pero como no son con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Y Dios lo que está diciendo es, créeme a mí, créeme a mí, créeme a mí. ¿Quieres acceder a la bendición? ¿Quieres acceder al cumplimiento de la promesa en tu vida? Créeme y mírame a mí. Pero de manera curiosa, Él nos pide que lo hagamos, que hagamos eso mirando lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, ¿qué se ha fortificado en nosotros? Su palabra, su presencia, su comunión. O cada vez se ha fortalecido más aquello que nosotros somos, que éramos y que difícilmente queremos dejar de ser, pues, porque es a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que se ha levantado como fuerte? ¿Qué es lo que ha crecido como árbol? Que ya fácilmente no simplemente se puede, aunque para Él nada es imposible. Que sus raíces sean firmes y fuertes. La Escritura dice que por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Y normalmente uno usa o puede hacer uso de este versículo para el comportamiento de otros, comportamiento propio. Pero la pregunta es, ¿qué frutos está dando el árbol que ya sé que es árbol en mi vida? ¿Qué es árbol en mi vida? Sí, yo ya sé, por ese ejercicio de comunión con Dios y de, Señor, muéstrame qué hay en mi vida. Yo ya sé que hay un árbol. Yo sé que está enraizado. Señor, ¿y qué va a dar ese fruto? Yo no lo sembré. No tengo la menor idea qué hay. Uno no sabe qué fruto produce ese árbol que está ya enraizado. Y Dios llama precisamente a que dejemos de consumir el fruto y dejemos por ende de alimentar el árbol para que siga creciendo. Cierro. Josué y Oseas, el pinchado hijo de Nun, que después le cambiaron el nombre a Caleb y Josué, hicieron precisamente lo que Dios estaba esperando que hiciera con lo que les había dicho. No en vano Josué termina recibiendo de parte de Dios después. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Josué? ¿Usted recuerda de Josué 1? Poseer la tierra y repartirla. Eso, pero a él, a Josué, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente y no temas ni el mal. ¿Y qué le dijo que tenía que pasar con la palabra? Las que debe escribir. Que la tenía que escribir En su corazón. en su corazón. Ese Josué, el que antes era el Oseas, el hijo de Nun, tenía claro qué era lo que Dios estaba esperando de él. ¿José era Oseas? Ahora lo leímos antes de que dejaron de llegara. cambiar el nombre. Moisés le se lo cambió el cambió. nombre a Oseas y le puso Josué. Josué. Pero Josué era el que fue el que... No José, sino Josué. Josué antes se llamaba El que Oseas. reparte la ¿Y dónde tierra. está eso? Literalmente Acá está en el 13, números 13, 16. 16. Dice, lo repetimos para que ahorita lo tenga claro. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Qué? Dijo, usted no va a ser más empinchado de este par. No más Oseas, no más Oseas. Usted desde ahora es Josué. Entonces de ahí en adelante lo llamaron Chepe. Mentiras. La reflexión.
en nuestras oraciones, en nuestra intimidad con Dios, encontremos, y por eso les decía que no quería que nos enredáramos mucho, pero por favor meditemos con esos 3 versículos, teniendo el contexto de lo que hemos hablado y cómo esto puede significar una exploración de lo que internamente toma lugar en nuestras vidas. Y qué tanto hemos llegado a acceder a la tierra prometida, es decir, la bendición y la promesa de Dios, y qué tanto nos ha impedido todavía acercarnos, por lo menos en algunas áreas de nuestras vidas, a vivir esa plenitud que sí vivieron Caleb y Josué. La minoría. La mayoría no siempre, normalmente no tiene la razón. En este caso no es la excepción. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tu misericordia, como siempre, es infinita para con nosotros, Señor. Hoy nos permites acceder a tu palabra como si esta fuese, Señor, un espejo que no solamente ilumina nuestras almas, nuestro espíritu, nos alimenta, pero que también nos muestra, Señor, nos exhibe delante de ti y delante de nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no examinarnos a nosotros mismos, por no permitir que tú nos muestres y nos hables qué es aquello que es necesario que sea transformado, qué es aquello que es necesario que sea desarraigado, Señor, qué es aquello que es necesario que ya no esté más en nosotros. Hoy renunciamos, Señor, a todo pensamiento que se levante en contra de tu conocimiento, Señor. Desarraigamos toda raíz de lo que sea, Señor, que no te alabe, que no glorifique tu nombre y que haya estado hasta el momento de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos y recuérdanos la obra que tú has hecho en nosotros. Tú viniste a darnos vida, vida en abundancia, Señor, acompañado de libertad, aquella que solamente puede dar tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.